Capítulo segundo. La historia de Paul. Paul. Cuando abrí los ojos, me encontré en medio de una llanura de hierba. Era una extensión de tierra llana y vacía, pero extrañamente me resultaba familiar. Traté de determinar dónde estaba, y la respuesta me vino a la mente en poco tiempo. Estaba en el sur del reino de Asura, cerca de un pueblo en el que había pasado algún tiempo. Era el lugar donde me había quedado cuando estaba aprendiendo el estilo del dios del agua, y el pueblo natal de Lilia. Naturalmente, llegué a la conclusión de que esto tenía que ser una especie de sueño. No tenía ninguna razón para estar aquí, después de todo. Sin embargo, me trajo algunos recuerdos. ¿Cuántos años había pasado en esta zona? ¿1? ¿Quizás 2? Todo lo que sabía con seguridad era que no me había quedado tanto tiempo. La mayoría de mis recuerdos de ese periodo de mi vida se referían a la sala de entrenamiento y a los estudiantes de último año con los que me entrené allí. Eran una manada de arrogantes idiotas con grandes bocas y ninguna habilidad real. Yo tenía talento real, así que siempre estaban ocupados tratando de mantenerme en mi lugar apropiado. Siempre había odiado que me mandaran de esa manera. La única razón por la que me escapé de casa en primer lugar fue para salir de debajo del pulgar de mi viejo, después de todo. Pero al menos había sido un hombre genuinamente competente e intimidante, con suficiente poder para justificar su ego. Los estudiantes de último año, por otro lado, eran solo basura inútil con las cabezas hinchadas. Cuando llegué al rango intermedio, todavía estaban rezagados en las últimas etapas de sus lecciones de principiantes. Honestamente era algo patético. Diablos, incluso el maestro del salón de entrenamiento solo había alcanzado el rango avanzado en el estilo del dios del agua. Era uno de esos viejos gallos a los que les encantaba gritar sobre agallas y determinación, a pesar de que nunca lo habían llevado a ninguna parte. Quería mostrarle a cada uno de ellos lo bueno que yo era realmente algún día. Nunca tuve la oportunidad, como resultó ser. Finalmente perdí la paciencia con sus tonterías, me acosté con Lilia por despecho y me escapé por la noche. Había buscado estar con ella por un tiempo, pero en ese momento, todo lo que quería era hacer un desastre de algo que todos ellos atesoraban. A la mañana siguiente, todos estaban fuera buscando furiosamente cualquier rastro de mí. Huí a un país extranjero con una sonrisa de desprecio en mi cara. Dios, realmente era un estúpido de mierda. No me importaba cuánto me odiaran los demás estudiantes, pero sacar mi frustración sobre Lilia de esa manera no fue exactamente mi mejor momento. El viento estaba aumentando. Me entró un poco de polvo en el ojo, y puse una ligera mueca. Un momento después, hubo un pequeño tirón en mi manga. ¿Papá? ¿Dónde estamos, HM? Por alguna razón, tenía a Norn en mis brazos. Ella me miraba con ansiedad en sus ojos. En ese momento, finalmente me di cuenta de que en realidad estaba parado en medio de un campo con la ropa que usaba en casa. Podía sentir la tierra firme bajo mis pies, y el calor del cuerpo de mi hija contra mi pecho. Esto no era un sueño. ¿Qué diablos? No tenía ni idea de lo que estaba haciendo aquí. Si hubiera estado solo, probablemente habría seguido creyendo que era un sueño. Pero Norn estaba justo ahí en mis brazos, sí. Esa era la pequeña Norn, de acuerdo. Mi adorable hija de 3 años. No la abrazaba así muy a menudo. Yo iba por un padre más severo y digno, así que mayormente mantenía las expresiones físicas de afecto al mínimo. ¿Qué hacía ella en mis brazos, entonces? Oh, es cierto. Ahora recuerdo. Hace unos momentos, había estado charlando con Zenith en nuestra casa. ¿Sabes? Las chicas dejan que sus padres las abracen cuando crecen un poco. Deberían hacer unos cuantos apretones mientras todavía puedas. No, estoy trabajando en mi dignidad paterna esta vez. Comparado con Rudeus, Norn parece una chica normal, ¿verdad? Si juego bien mis cartas, apuesto a que puedo convencerla de que soy el mejor hombre del mundo. ¿No era ese el enfoque de tu padre, también? Pensé que lo odiabas. Tienes razón. Muy bien, déjame a mí con ella. Fue solo una conversación tonta y casual. Lilia también estaba cerca, enseñando a Isa algo o lo otro. Después de darse cuenta de que la niña era dotada, decidió nutrir sus talentos a través de constantes lecciones y lecciones. Yo argumentaba que Isa sería más feliz si la dejábamos tener una infancia más despreocupada, pero Lilia se echó atrás tan ferozmente que yo tuve que echarme atrás. Sin embargo, la niña crecía muy rápido. Había empezado a caminar a una edad muy temprana, y absorbía todo lo que le enseñábamos como una esponja. Lilia era una buena maestra, así que probablemente eso era parte de ello, pero Aisa estaba haciendo tantos progresos que me hizo preocupar que pudiera haber algo malo con Norn. Cuando me acerqué a Lilia, ella me dijo, Aisa no es nada especial comparada con el joven maestro Rudeus. Y la señorita Norn es una niña perfectamente normal.
No me importaba si Norn era normal o no, de verdad. Pero cuando la imaginé creciendo a la sombra de dos brillantes hermanos, me hizo sentir un poco mal por ella. Recordé pensamientos como esos que corrían por mi mente, y entonces me vi envuelto de repente en una cegadora luz blanca. Sí, ahora lo recuerdo. No había ningún tipo de brecha en mi memoria. El hecho de que todavía tuviera a Norn en mis brazos era prueba de ello. La chica había estado caminando sola durante algún tiempo, pero yo la sostenía en mi pecho. Algo muy extraño estaba pasando. Eso fue inmediatamente obvio. ¿Papá? Norn me habló de nuevo con una voz intranquila. Ella había estado observando mi cara todo este tiempo. ¿Está bien, Norn? Dándole palmaditas suaves en la cabeza, miré alrededor del área. Zenith y Lilia no se veían por ninguna parte. ¿Estaban en algún lugar cercano? ¿O era yo el único que había sido traído aquí? En ese caso, porque estaba Norn todavía conmigo. Se me ocurrió una posibilidad. Una vez activé una trampa muy desagradable en las profundidades de un laberinto, un círculo de teletransportación oculto. Y esto se sintió muy similar. En ese momento, tuve la suerte de ser teletransportado cerca de allí. Pero había agarrado a Linalice por la manga en el momento en que la trampa se disparó, lo que hizo que también la arrastrara. Estaba bastante enfadada conmigo. Si no tienes suerte, una trampa de teletransporte es el tipo de cosa que puede ser instantáneamente letal. En realidad, no fue mi culpa que la pisara, ya que nuestro mono explorador debería haberla detectado antes, pero eso no era importante ahora. Básicamente, la magia de teletransportación era capaz de moverte instantáneamente a ti y a cualquiera con el que estuvieras en contacto físico a un lugar diferente. Eso explicaría por qué Norn seguía conmigo, pero las otras no. Pero, ¿por qué me teletransportaron? No había habido ninguna advertencia. Alguien me había hecho esto deliberadamente. Para ser honesto, tenía enemigos por todas partes. No sería sorprendente que alguien me atacara a escondidas, dadas las cosas malas que había hecho en el pasado. Pero la magia de teletransportación. Eso no tenía ningún sentido. Para empezar, no había ningún conjuro conocido para ello. Para teletransportar a alguien, necesitabas usar un círculo mágico o un objeto mágico especial. Los objetos de teletransportación estaban prohibidos en todo el mundo, y la creación de círculos de teletransportación estaba prohibida desde hacía tanto tiempo que el arte en sí estaba casi perdido. ¿Por qué alguien llegaría a extremos tan peligrosos solo para vengarse de un hombre como yo? ¿Y por qué me dejarían en un campo vacío? ¿Podría uno de los estudiantes de la sala de entrenamiento haber sido el responsable? Tal vez todavía estaban guardando rencor y me teletransportaron para poder ponerle las manos encima a Lilia. Tal vez me pusieron aquí para enviar un mensaje, y cuando volviera a mi casa, me encontraría con que Zenith y Lilia estaban siendo despojados por una banda de matones viciosos. Maldición. Eso sonó como algo que esos bastardos pensarían. Papá, no te preocupes, Norn. No pasa nada. Volveremos a casa muy pronto. Tratando de tranquilizarme tanto como Norn, me dirigí hacia el pueblo cercano. Afortunadamente, tenía una moneda de oro de Azuran escondida en la vaina de mi espada para emergencias. Y gracias a los viejos hábitos de mis días de aventurero, siempre mantuve mi espada en mi poder, incluso cuando dormía. La única vez que me la quitaba era cuando hacía el amor. Mi tarjeta de aventurero también estaba guardada dentro de la funda. Solo una pequeña precaución contra este tipo de emergencias. Me dirigí al gremio local y cambié mi moneda de oro por otras de menor valor. La recepcionista me devolvió 9 monedas de plata de Azuran y 8 monedas de cobre grandes. Aparentemente habían aumentado sus honorarios en algún momento, pero yo tenía más de lo que necesitaba de todos modos. Rápidamente revisé las tareas que estaban disponibles, encontré una para una entrega de emergencia y la acepté en el acto. Mi tarjeta se había agotado hace años, así que la señora detrás del mostrador tuvo que recargarla por mí primero. Cuando las palabras en ella reaparecieron, ella exclamó sorprendida y me preguntó por qué un aventurero de rango S estaba tomando un trabajo como este. Como se trataba de una solicitud de emergencia, no se aplicaban las restricciones normales, pero en circunstancias normales habría sido una tarea de rango E. No tenía ninguna razón real para ocultar mi situación, pero no me apetecía tomarme el tiempo para explicártelo. Le di una vaga explicación y luego le pregunté si podía pedir prestado un caballo. Esta era una de las ventajas especiales que el gremio ofrecía a los aventureros de rango S. Cuando aceptabas un trabajo de entrega urgente, te prestaban un paseo gratis. Por supuesto, tenías que devolver el caballo una vez que el trabajo estuviera hecho, pero esta vez, yo planeaba cabalgar en una dirección totalmente diferente. Me sentí mal por el cliente, pero tenía una emergencia propia que atender.
El caballo que me trajeron resultó ser un ejemplar impresionante. Tuve suerte. Ese trabajo de entrega debe haber sido muy urgente. Había una posibilidad real de que perdiera mi estatus de aventurero por este truco, pero podía vivir con eso. No planeaba ganarme la vida de esa manera nunca más. Subí a Norn al caballo, y luego me puse detrás de ella. Salimos del pueblo al galope inmediatamente. A mitad del viaje, Norn se enfermó. La chica no tenía experiencia en montar a caballo, y nos mantuve viajando día y noche. Probablemente fue demasiado para ella. Con el tiempo que me llevó a amamantarla hasta que se recuperó, no pude regresar a la región de Fitoa durante 2 meses. Me llevó tanto tiempo que casi deseé que hubiéramos tomado un carruaje desde el principio. Hacía mucho tiempo que había fallado en el trabajo de entrega, por supuesto, pero la tarifa por incumplimiento de contrato no era demasiado dolorosa. En ese momento, sin embargo, estaba en las profundidades de la desesperación. Aún no habíamos llegado a Buena Village, pero finalmente había descubierto lo grave que era la situación. Todo en la región de Fito había desaparecido. Estaba desconcertado. Totalmente desconcertado. ¿Qué demonios había pasado? ¿Dónde estaba Buena Village ahora? ¿Dónde estaban Zenith y Lilia? La ciudadela de Roa también había desaparecido. ¿Significaba eso que incluso Rudeus se había ido? Esto no puede estar pasando. En algún momento, caí de rodillas en estado de shock y angustia. Las palabras, fueron eliminados por una trampa de teletransporte, resonaron en mi mente. Era una frase que había escuchado más de una vez en mis días de aventurero, cuando todavía estaba explorando laberintos. Las trampas de teletransportación eran lo único de lo que había que cuidarse. Dividieron tu grupo y te dejaron sin saber tu propia ubicación. Desencadenar una era una muy mala idea. Escuché numerosas historias de equipos veteranos que fueron totalmente eliminados como resultado de esas cosas. Una vez, vi a un hombre aturdido contando cómo todo su grupo había pisado un círculo de teletransportación. Había logrado formar un equipo con otro aventurero y luchar para salir del laberinto, solo para descubrir que todos sus amigos habían perecido. ¿Pero por qué había ocurrido esto aquí? ¿A nosotros? Papá, no estamos en casa todavía. La voz de Norn me hizo volver a la realidad. Su pequeña mano se agarraba a mi manga. Sin decir una palabra, la abracé fuerte. ¿Qué pasa, papá? Así es. Soy su padre. Esta chica todavía no entendía lo que había pasado. Pero no estaba preocupada, porque me tenía a mí con ella. Yo era su padre. Ahora era un padre, maldita sea. No podía mostrar ninguna debilidad. Tenía que mantener la calma y la confianza. Todo iba a estar bien. El teletransporte era una trampa peligrosa, y no tenía ni idea de por qué había pasado esto. Pero estaba vivo, ¿no? Zenith era una antigua aventurera por derecho propio. Y aunque Lilia no era tan ágil como solía ser antes de su envenenamiento, todavía sabía cómo usar una espada. Aisa, sin embargo, piensa, maldita sea. Lilia la estaba tocando en ese momento, no podía recordar. Pero tampoco iba a perder la esperanza. Por ahora, solo tendría que creer que Lilia sostenía la mano de su hija cuando esa luz nos golpeó. Devolví el caballo del gremio en el pueblo más cercano y comencé a reunir información. Parecía que esta calamidad mágica había afectado realmente a toda la región de Fitoa. Philip y Souros habían desaparecido, por lo que el hermano mayor de Philip estaba actualmente sirviendo como señor interino. Sin embargo, estaba bajo una intensa presión política para que asumiera la responsabilidad del desastre. Por lo que parece, estaba a punto de ser despojado de su cargo. Toda la energía del hombre estaba actualmente dedicada a protegerse a sí mismo, por lo que no había tomado ningún paso real para hacer frente a la calamidad en sí. En lugar de cuidar de su gente, el egoísta bastardo estaba intentando salvar su propio pellejo. Y te preguntas por qué no soporto a los nobles azuranos. En el curso de mis investigaciones, conocí a un anciano llamado Alphonse. Se presentó como un mayordomo que había estado al servicio de Philip antes del desastre. Su lealtad a la familia Boreas Greirat aparentemente no se ha visto afectada, a pesar de las circunstancias actuales. Estaba estableciendo un campo de refugiados, pagado de su propio bolsillo, y quería que yo le ayudara a construirlo. Cuando le pregunté por qué me quería, el anciano me explicó que Philip había mencionado mi nombre en algunas ocasiones. Aparentemente, me tenía atrapado como un hombre que muestra su verdadero valor en una crisis, pero que también tiende a crearlas a través de su propia falta de visión. No estaba pidiendo una crítica, pero como sea, Alphonse admitió que había dudado un poco en acercarse a mí en base a este cuestionable apoyo. Sin embargo, una vez que tomó en consideración el hecho de que yo era el padre de Rudeus, decidió que sería prudente buscar mi ayuda.
Había oído hablar un poco de cómo iban las cosas en Ro a través de las cartas, pero aún así era agradable ver que mi hijo era apreciado por alguien con quien probablemente ni siquiera había interactuado tan a menudo. En cualquier caso, acepté la oferta de Alphonse con gusto y me puse a trabajar de inmediato. Después de un mes, hicimos muchos progresos. Alphonse era un hombre con muchas conexiones. En solo unas pocas semanas, de alguna manera se ocupó de todos los preparativos y reunió suficientes trabajadores para poner en marcha el campo de refugiados. Fue una hazaña realmente impresionante. Por mi parte, recluté a la mayoría de los refugiados más jóvenes que se habían reunido en el área en una organización llamada Escuadrón de Búsqueda y Rescate FITOA. Viajamos por todo el país, ayudando a la gente que había sido desplazada por la calamidad. Por supuesto, mi objetivo principal no era salvar a un montón de extraños. Lo primero y más importante, era buscar a mi familia. En ese momento, la lucha por el poder en la capital real aparentemente se resolvió por sí sola, ya que Alphonse comenzó a recibir fondos para la recuperación de desastres del gobierno. Dejé una nota en el campo de refugiados para Rudeus y salí con mi equipo hacia el país santo de Milis, donde se encuentra el cuartel general del gremio de aventureros. Asura y Milis eran dos de los países más grandes del mundo. Me imaginé que la información que buscaba tenía que estar en uno u otro. Me pareció que era el enfoque lógico. Honestamente, pensé que encontraría a todos muy pronto. Hablando de optimismo ciego. Mis primeros 6 meses en Milis fueron bastante productivos. Resultó que un gran número de Fitoans se habían teletransportado a este continente, y nosotros fuimos por ahí rescatando hasta el último de ellos. Algunos ya habían sido vendidos como esclavos, y liberar por la fuerza a alguien de su propiedad iba en contra de la ley en Milis. Pero la idea de que alguien vendiera a Zenith o Lilia como esclavos me enfureció tanto que nunca dudé en violar esa ley. Me mantuve firme en la política de rescatar a todos los que encontramos. Una vez que decidí ese curso de acción, me dirigí hacia la familia de Zenith en busca de ayuda. Resulta que mi esposa venía de una casa noble con un poder real en Milis. Eran conocidos por producir muchos caballeros famosos, entre otras cosas. Con su ayuda, empecé a sentar las bases para liberar a todos los esclavos que habíamos localizado. Con todo, nuestros esfuerzos se desarrollaron sin problemas. Nos movimos rápido y encontramos rápidamente a muchos de los Fitoans varados y sin dinero. Una vez que los sacamos de la situación en la que se encontraban, les proporcionamos a los que podían regresar a sus hogares fondos para viajar, reclutamos a todos los voluntarios que quisieran formar parte de nuestro equipo y encontramos lugares para que los niños y ancianos refugiados se quedaran. Liberar a los esclavos requirió más esfuerzo, por supuesto. Pagamos por su libertad donde podíamos. Cuando eso no era una opción, hacíamos que la familia de Zenith presionara. Y cuando eso no funcionaba, buscábamos oportunidades para arrebatarlos a sus dueños. Naturalmente, el arrebatar esclavos por la fuerza no nos hizo querer a la nobleza de Milis en su totalidad. Algunos de ellos incluso enviaron sus fuerzas personales tras nosotros. Tuvimos varias muertes, aún así, no iba a parar. Tenía la moral alta aquí. Estaba salvando a gente desesperada que necesitaba ayuda. Y por esa razón, mi escuadrón se mantuvo conmigo a pesar del peligro. Utilicé todo lo que tenía, el nombre Greirat, mi conexión con la familia de Zenith y mi reputación de ex-aventurero, para encontrar la forma de sortear los obstáculos en nuestro camino. Pero por mucho que trabajáramos, por mucho que buscara, no podía encontrar ninguna información sobre Zenith o Lilia. Demonios, ni siquiera había oído nada sobre Rudeus todavía. Ese chico sobresalía como un pulgar molesta en todos los lugares a los que iba, pero ahora sentía como si se hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Antes de que me diera cuenta, había pasado un año entero. En ese momento, oíamos hablar cada vez de menos de Fitoans varados. Probablemente habíamos encontrado casi todos los que íbamos a encontrar tanto en el continente de Milis como en las regiones del sur del continente central. Todavía había algunas aldeas más pequeñas que no habíamos buscado, y un número de esclavos que no habíamos logrado liberar, pero eso era todo. Mi escuadrón trabajaba sistemáticamente para liberar a los esclavos que quedaban. Una vez que les pusimos las manos encima, el resto fue bastante sencillo. Sabía que era un enfoque violento. Sabía que cada esclavo que liberábamos me ganaba más odio de la nobleza local. Lo hice de todas formas. A veces eso hacía que mi gente fuera atacada en la calle. A veces fueron gravemente heridos, o incluso asesinados. Y algunos miembros del escuadrón me culparon por eso. Tal vez tenían razón. Tal vez podría haber evitado que las cosas tomaran un giro tan feo. Pero no importaba lo que dijeran, no iba a cambiar mi enfoque ahora. Estaba demasiado comprometido con el camino que había elegido. ¿Empezamos a recibir más noticias sobre los fitotanos muertos que sobre los vivos?
Había habido más malas noticias que buenas desde el principio, pero la proporción seguía empeorando. Para ser sincero, la gente que encontramos viva era muy minoritaria. Los Itos, Chloe, Laus, Bonnie, Lane, Marion, Maanti, todos ellos ya se habían ido. Cada vez que me enteraba de otro conocido muerto, mi sangre se helaba. A veces los miembros del equipo se echaban a llorar ante la última noticia terrible. Más de una vez, llegábamos demasiado tarde para salvar a alguien, y un amigo o familiar descargaba su ira en mí, exigiendo saber por qué había tardado tanto en llevarnos a ese pueblo o aldea. Sin embargo, existía el riesgo de que nos quedáramos varados en algún lugar si no planeábamos nuestros movimientos cuidadosamente, así que no pensé que mi estrategia estuviera equivocada. Bajo mi liderazgo, habíamos logrado salvar a varios miles de refugiados. Por supuesto, si hubiera conseguido contactar a los miembros de mi antiguo grupo, los Colmillos de Lobo Negro, podrían haber buscado en el continente demoníaco y en el continente Vegarit por nosotros también. Pero solo logré ponerme en contacto con uno de ellos, y desapareció poco después de unas breves conversaciones. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo ahora, no los llamaría desalmados ni nada de eso. Nunca nos habíamos llevado tan bien en primer lugar, y hubo una gran pelea cuando me fui. Después de la forma en que me despedí, no sería sorprendente si aún estuvieran resentidos conmigo. ¿Por qué demonios tuve que dejar las cosas en una nota tan agria, de todos modos? Era un chico tan estúpido, pero no tenía mucho sentido insistir en eso ahora. Había pasado 1 año y medio desde el incidente del desplazamiento. En estos días, el alcohol era lo único que me mantenía en marcha. Empecé a beber por la mañana y seguí hasta la noche. Literalmente nunca estuve sobrio, sabía que debía detenerme. Pero cada vez que el alcohol se acababa, siempre me venían los mismos pensamientos a la cabeza. Me decía a mí mismo que mi familia estaba muerta, pensaba en las formas en que podrían haber muerto. Me preguntaba qué había pasado con sus cadáveres. No podía pensar en otra cosa. ¿Realmente puedes culparme? Incluso ese absurdo y talentoso hijo mío había desaparecido sin dejar rastro. No quería creerlo. De verdad que no. Pero con toda probabilidad, estaba muerto. Probablemente todos habían muerto en algún momento de los últimos 18 meses, con lágrimas en sus rostros, esperando que yo los rescatara. Cada vez que me lo imaginaba, pensaba que podría volverme loco. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí, de todos modos? ¿Por qué había perdido todo este tiempo ayudando a un montón de extraños? Debía haberme dirigido directamente a las partes más peligrosas del mundo desde el principio. Podría haberlo logrado, de alguna manera, aunque estuviera solo. Tomé la decisión equivocada, y ahora había perdido a mi familia. Las personas que más me importaban me habían sido robadas, y nunca podría recuperarlas. No quería creer eso, por supuesto, así que bebí. Cuando estaba borracho, al menos, podía sentir algo como la felicidad. Ya no estaba haciendo mucho trabajo de verdad. En otros 6 meses, empezaríamos una operación para enviar a casa a muchos de los Fitoans que encontramos en el continente de Milis. Eran ancianos, mujeres, niños y gente tan enferma que apenas podían moverse. Aunque les diéramos dinero, no había garantía de que pudieran soportar un largo viaje. Pero todos querían regresar a su tierra natal, y por eso mi escuadrón los escoltaría durante todo el camino de regreso al reino de Asura. La planificación avanzaba a paso firme. Pero a pesar de mi papel como capitán del equipo, me saltaba a las reuniones y pasaba los días bebiendo. Me quedaría en Milis después de la operación, junto con algunos otros miembros clave de la brigada de búsqueda y rescate. Sin embargo, una vez que se completara, nuestras actividades se reducirían drásticamente. En otras palabras, iban a interrumpir la búsqueda de víctimas después de solo 2 años. Parecía demasiado pronto, pero al mismo tiempo, tuve que admitir que entendía su lógica. Seguir buscando en el campo sería una pérdida de dinero en este momento. Al final, no había logrado encontrar ni un solo miembro de mi familia. Era un fracaso. Ahora que estaba borracho todo el tiempo, los demás miembros del equipo habían empezado a mantener su distancia de mí. No podía culparlos. Nadie quiere perder el tiempo tratando con un imbécil borracho. Había unas pocas excepciones, sin embargo, y Norn era una de ellas. Papá. ¿Adivina qué? ¿Adivina qué pasó cuando estaba fuera? No importa lo borracho que esté, Norn siempre me hablaba con alegría. Esta dulce niña era todo lo que me quedaba de mi familia ahora. Sí, claro. Había una buena razón por la que no había ido al continente demoníaco o a Vegarit, ¿no es así? Tenía que ocuparme de Norn. ¿Qué se suponía que debía hacer? Abandonar a mi hija de 4 años. No había forma de que pudiera dejarla atrás y vagar por algún lugar donde pudiera morir fácilmente. ¿HM? ¿Qué pasa, Norn? ¿Ha pasado algo bueno? Sí.
Casi me caigo en la calle afuera, pero este gran calvo me ayudó. Y luego me dio esto, mira, con una gran sonrisa, Noor me mostró la manzana roja brillante en sus manos. Se veía fresca y jugosa. Sí. Bueno, qué suerte tienes. Dijiste, gracias, como una buena chica. Sí. Cuando dije gracias, el calvo me dio una palmadita en la cabeza. ¿No bromeo? Supongo que te encontraste con una persona muy agradable. Pero no deberías llamarlo, calvo, ¿de acuerdo? Algunos tipos son un poco sensibles con su cabello. Hablar con mi hija siempre fue muy divertido. No era la luz de mi vida. Si alguien intentaba hacerle daño, acababa con ellos, incluso si eso significaba pelearse con el papa de la iglesia de Milis. Capitán. Tenemos un problema. Justo cuando empezaba a sentirme un poco mejor, uno de mis hombres irrumpió en mi habitación. No puedo decir que me haya gustado tener una conversación con mi hija interrumpida de esta manera. Puede que haya echado al tipo con un rugido de ira, pero no seguía en la habitación. Algún trozo de orgullo mezquino mantuvo mi voz en calma. ¿Qué está pasando? Los tipos que salieron hoy a ese trabajo acaban de ser atacados. ¿Qué? ¿En serio? ¿Ahora? ¿Quién iría y haría una cosa así? Una pregunta tonta. Obviamente fueron esos aristócratas bastardos otra vez. Habíamos explicado 100 veces que residentes inocentes del reino de Azur habían sido esclavizados como resultado de una calamidad mágica, pero los cabrones se negaron obstinadamente a entregarlos. Como recordaba, hoy habíamos planeado rescatar a un esclavo de uno de ellos. Muy bien. Preparen sus equipos, todos. ¿Vamos? Salí corriendo de mi habitación y llamé a los peleadores del escuadrón. Ninguno de ellos era exactamente un guerrero experimentado, pero tampoco era como si nos enfrentáramos a un grupo de veteranos exploradores de laberintos. Con mi gente siguiéndome de cerca, me dirigí al lugar donde había estallado la pelea. No fue una larga caminata. Habían atacado el edificio de al lado, uno de los almacenes del escuadrón de búsqueda y rescate, un lugar donde almacenábamos ropa y suministros para nuestro personal. Si nuestros enemigos lo habían encontrado, teníamos un problema entre manos. Podríamos necesitar cambiar nuestra base de operaciones. Solo hay uno de ellos, pero es duro. Ten cuidado, Paul. ¿Es un espadachín o qué? No, es un mago. Parece un niño, pero tiene la cara escondida. Un niño mago. Sabía que mi gente era aficionada, pero eran adultos en buena forma, y había derribado a un montón de ellos. Este chico probablemente era un hobbit, si me preguntas. Siempre se aprovechaban de su apariencia infantil para engañar a la gente. Un veterano mago hobbit, entonces, podría ganarle en esta condición. Estaba seguro de que podía manejar a un típico matón o tres sin importar lo borracho que estuviera, pero, no, debería estar bien. Tengo un montón de trucos bajo la manga. Sacudiendo la cabeza, entré en el almacén. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.